Definite and indefinite articles, los artículos definidos e indefinidos. El artículo es la palabra que acompaña al sujeto y siempre va delante de él. Los artículos en inglés se clasifican en artículos definidos y artículos indefinidos. El artículo definido, definite article, está representada por el artículo da, lo que en el español conocemos como el, la, los, las. Y como podemos ver, este no distingue género ni número. The article da is used with singular and plural nouns. Entonces el artículo da se puede utilizar con sustantivos singulares y plurales. Utilizamos el artículo definido da cuando nos referimos a un objeto o a algo en específico. It means it matters which is or are. Esto quiere decir que sí importa cuál es o cuáles son. Por ejemplo, cuando digo I want the black umbrella, estoy hablando específicamente de la paraguas negra. Yo necesito la paraguas negra. I want the black umbrella. Y sin embargo, los artículos indefinidos or indefinite articles are represented by a and an. Y los artículos indefinidos están representados por la letra a y an, a los cuales en el español los conocemos como un y una, los cuales se utilizan con sustantivos contables en su forma singular. The articles a and an are used with singular nouns. Muy al contrario del artículo da, utilizamos los artículos indefinidos a y an cuando nos referimos a objetos o a algo no específico, non-specific object. Esto quiere decir it doesn't matter which is, que no importa cuál es. Por ejemplo, I want an umbrella. Aquí solo estoy diciendo que necesito un paraguas, pero no qué paraguas en específico. Si quieres aprender más acerca de estos artículos, como el cambio de sus sonidos, sus omisiones y en qué casos debemos o no utilizarlos, mira el video hasta el final. Sin más introducción, let's continue. Definite article. Iniciemos con el artículo definido da. Recordemos que en el español equivalen a los artículos el, la, los, las. El mismo que en el inglés tiene dos sonidos, the and the. This sound is used when it precedes a noun that starts with a consonant sound. Este sonido se utiliza cuando precede a un sustantivo que inicia con un sonido consonántico. Por ejemplo, the books, the books. Recordemos que este artículo no distingue género ni número. En este ejemplo, the books, podemos escuchar que el sustantivo inicia con un sonido consonántico. Books. Entonces decimos the books, the books. Los libros. En el siguiente ejemplo tenemos the lion. Como podemos escuchar, el sustantivo también inicia con un sonido consonántico. The lion. El león. En el siguiente ejemplo, the university. La universidad. En este ejemplo podemos ver que el sustantivo inicia textualmente con una vocal, pero sin embargo el sonido es consonántico. The university. Como pueden escuchar, el sonido es como una Y. University. Entonces prima el sonido consonántico y decimos the university. Siguiente ejemplo, the house. En este ejemplo podemos ver que el sustantivo inicia con una H. En este sustantivo la H tiene un sonido consonántico. House. The house. Por eso decimos the house. La casa. En este otro ejemplo, the moon. De igual manera, el sustantivo inicia con un sonido consonántico. Moon. The moon. La luna. En el siguiente ejemplo, the park. Igual el sustantivo inicia con un sonido consonántico. Entonces decimos the park.
el parque. El sonido D. The sound D we use when it precedes a noun that starts with a vowel sound. Utilizamos el sonido D cuando éste precede a un sustantivo que inicia con un sonido vocálico. Por ejemplo, the apples, the apples. Podemos escuchar que el sustantivo inicia con un sonido vocálico. Apples. Entonces decimos the apples, las manzanas. En el siguiente ejemplo, the onion. Podemos escuchar que el sustantivo inicia con un sonido vocálico. Entonces decimos the onion, la cebolla. En el siguiente ejemplo, the hour. En este otro ejemplo, textualmente inicia con un H, una consonante. Pero sin embargo, a diferencia de este otro sustantivo house, este inicia con un sonido vocálico. Hour. Aquí sí podemos notar que la H es muda. Entonces decimos the hour, la hora. En este otro ejemplo, the apartment. De igual forma, inicia con un sonido vocálico. The apartment, el departamento o el apartamento. Siguiente ejemplo, the earth. De igual manera, este sustantivo inicia con un sonido vocálico. Por eso decimos the earth, la tierra. En este otro ejemplo, the elephants. De igual manera, el sustantivo inicia con un sonido vocálico. Entonces decimos the elephants, los elefantes. Debemos recordar también que el artículo definido da utilizamos cuando hablamos de algo en específico. Por ejemplo, the girl who I know is pretty. La chica que yo conozco es bonita. Como podemos ver, esto es en su forma singular. Y nos estamos refiriendo específicamente a la chica que yo conozco. The girl who I know. Por eso es que decimos, the girl who I know is pretty. Repeat after me. The girl who I know is pretty. En el siguiente ejemplo, the girls who I know are pretty. Esto en su forma plural. También estamos siendo específicos. The girls who I know son las chicas que yo conozco. Ahora, escúchenme y pongan atención. Cuando no usamos el artículo da, when we talk about something in general, cuando nosotros hablamos de algo en general. For example, the girls are pretty. En este ejemplo no nos referimos a chicas en específicas, sino en general. The girls are pretty. Las chicas son bonitas, las chicas en general. Entonces, en esta frase no utilizamos el artículo da. Eliminamos el artículo da y solo decimos girls are pretty. Lo que en el español seguimos diciendo las chicas son bonitas, pero en inglés no utilizamos el artículo. De igual manera, en el siguiente ejemplo, the boys are kind. En este ejemplo, igual eliminamos el artículo da y solo decimos boys are kind. Lo que de igual manera en el español les seguimos diciendo los chicos son amables. Siguiente uso del artículo da. También usamos el artículo da cuando hablamos de sustantivos abstractos e incontables. Por ejemplo, the love she gives me is true. El amor que ella me da es verdadero. En esta frase no nos referimos al amor en general, sino nos referimos en específico al amor que ella me da. The love she gives me. The love she gives me is true. Siguiente ejemplo. The water I drink is high quality. En esta frase nos referimos específicamente al agua que yo bebo, no al agua en general. Es por eso que utilizamos el artículo the. The water I drink is high quality. El agua que yo bebo es de alta calidad. Y ahora,
Cuando omitimos el artículo da. Now, omissions. Let's remember. When we talk about something in general. The love is true. En este ejemplo hablamos de el amor en general. El amor es verdadero. Cuando hablamos de algo en general, no utilizamos el artículo da. Entonces solo decimos love is true. El amor es verdadero. Otro ejemplo. Si traducimos textualmente, decimos the water is necessary. Pero en inglés solo decimos water is necessary. El agua es necesario. Water is necessary. Otros usos del artículo da. Utilizamos también cuando hablamos de lugares. Es tal vez en este tema donde muchas veces nos confundimos cuándo debemos utilizar y cuándo no debemos utilizar el artículo da. Por ejemplo, utilizamos el artículo da cuando hablamos de go to the church. Decimos esto cuando nos referimos que vamos a ir a la iglesia a visitar o a hacer un trámite. Entonces se dice go to the church. Siguiente ejemplo, go to the university. De igual manera, cuando vamos a hacer una visita o hacer un trámite en la universidad. Entonces decimos go to the university. Go to the university. Omissions. Cuando omitimos el artículo da. Por ejemplo, go to the church. Ir a la iglesia. Pero si vamos a ir a misa, a escuchar misa, entonces omitimos el artículo da y simplemente decimos go to church. De igual manera con el siguiente ejemplo. Normalmente diríamos go to the university. Pero si vamos a ir a la universidad a hacer un estudio o una carrera, entonces decimos go to university. Entonces omitimos el artículo da y simplemente decimos go to university. Más usos del artículo da. Actions and activities. Utilizamos el artículo da cuando hablamos de instrumentos musicales. When we talk about musical instruments. For example, play the guitar. Tocar la guitarra. Play the guitar. Entonces utilizamos el artículo da. Siguiente ejemplo, play the piano. Play the piano. Tocar el piano. Utilizamos el artículo da. Omissions. ¿Y cuando omitimos? Cuando hablamos acerca de deportes. Por ejemplo, cuando decimos play the football. En esta frase no es necesario utilizar el artículo da. En esta frase es incorrecto decir play the football, ya que en el inglés simplemente decimos play football. En el siguiente ejemplo, de igual manera, es incorrecto decir play the basketball. En el inglés solo decimos play basketball. In English, just we say play basketball. Tenemos más omisiones del artículo da. Por ejemplo, omitimos también cuando utilizamos los títulos personales, the personal titles. Mr., Miss, Miss, Miss and Doctor. Traduciendo del español normalmente diríamos the Mr. Torres, pero en el inglés esta forma es incorrecta y solo decimos Mr. Torres. De igual forma con el siguiente ejemplo. Traduciendo del español normalmente diríamos the Miss Peru is beautiful, pero en inglés no utilizamos el artículo da para mencionar un título personal y solo decimos Miss Peru is beautiful. La Miss Perú es hermosa. Más omisiones del artículo da. Omissions. Omitimos también el artículo da cuando hablamos acerca de días de la semana. Por ejemplo, we rest the Friday. Es lo que textualmente traducimos del español. Pero en inglés solo decimos we rest Friday. We rest Friday. Nosotros descansamos el viernes. Aquí otro ejemplo. Cuando preguntamos, can we go on Sunday? ¿Podemos nosotros ir el domingo? En esta frase podemos observar que es mejor reemplazar el artículo da con la palabra on para decir, can we go on Sunday? Omitimos también el artículo da cuando hablamos de idiomas. When we talk about languages. For example, lo que traducimos del español, I like the English. Pero sin embargo, en el idioma inglés omitimos el artículo da cuando hablamos acerca de idiomas y solo decimos I like English. I like English. En el siguiente ejemplo, traducimos del español, the Spanish is difficult.
El español es difícil, pero en el inglés omitimos el artículo da y simplemente decimos Spanish is difficult. El español es difícil. Otras frases en las que también omitimos el artículo da es en el posesivo sajón, the Juan's house. Y en el inglés omitimos el artículo da y solo decimos Juan's house, la casa de Juan. Otro ejemplo, the Mother's Day. Esto está correcto en el español, pero no en el inglés. En el inglés solo decimos Mother's Day, el día de la madre, Mother's Day. Omitimos también el artículo da cuando hablamos acerca de los momentos del año. For example, when we say, cuando decimos I went to France the last month, esta frase es traducida textualmente del español. Yo fui a Francia el mes pasado. Pero para decir esto en inglés no necesitamos el artículo da. Omitimos y simplemente decimos I went to France last month. En este otro ejemplo, exam is the next week. Es lo que normalmente diríamos en el español. El examen es la siguiente semana. Pero sin embargo, omitimos el artículo da y simplemente decimos exam is next week. Aquí otro ejemplo. We will go in the summer. Traducido del español. Pero en inglés solamente decimos we will go in summer. Nosotros iremos en el verano. Aquí otro ejemplo, they won't go in the winter. Ellos no irán en el invierno. Para decirlo correctamente en el inglés, omitimos el artículo da y simplemente decimos they won't go in winter. They won't go in winter. Now, let's talk about indefinite articles. Ahora hablemos de los artículos indefinidos, a y an. Recordemos que estos artículos solo se utilizan con sustantivos contables y en su forma singular. This article A is used with nouns that start with consonant sounds. Este artículo A se utiliza con sustantivos que inician con sonidos consonánticos. Por ejemplo, a book, así como se escribe, también inicia con un sonido consonántico. A book, un libro. Next. A computer, una computadora. A university. Si bien este sustantivo textualmente inicia con una vocal, cuando la pronunciamos inicia con un sonido consonántico. University. Entonces lo acompaña el artículo a. A university. A university. Una universidad. El siguiente ejemplo. A house. En este sustantivo podemos pensar que la H es muda. House, al momento de pronunciarla, tiene un sonido consonántico. House. Entonces lo acompaña el artículo a y decimos a house. A house, una casa. Siguiente, el artículo an. This article an is used with nouns that start with a vowel sounds. Este artículo an es usado con sustantivos que inician con sonidos vocálicos. Por ejemplo, an apple. Podemos escuchar claramente que el sustantivo inicia con un sonido vocálico. Apple, an apple, una manzana. An onion. Igualmente el sustantivo inicia con un sonido vocálico. Onion, an onion, una cebolla. An hour. A diferencia del anterior que se escribe con H, esta H es muda y solamente se dice hour. Por ende le acompaña el artículo an. An hour, una hora. Y siguiente ejemplo, an apartment. Claramente el sustantivo inicia con un sonido vocálico. Entonces decimos an apartment, un departamento. Para precisar un poco más acerca del uso de los artículos a y an, tenemos los siguientes ejemplos con adjetivos. Por ejemplo, a black car. En este ejemplo podemos ver que un adjetivo black acompaña al sustantivo car. Entonces es el primer sonido del adjetivo quien definirá qué artículo debemos de utilizar. Black inicia con un sonido consonántico.
Entonces utilizamos el artículo a y decimos a black car, un carro negro. Siguiente, an interesting book. De igual manera, en este ejemplo podemos escuchar que el adjetivo inicia con un sonido vocálico, interesting. Entonces le acompaña el artículo an interesting book, un libro interesante. Siguiente, a green apple. Claramente este adjetivo inicia con un sonido consonántico. Entonces decimos a green apple, una manzana verde. An incredible computer. Claramente este adjetivo inicia con un sonido vocálico. Entonces le acompaña el artículo an y decimos an incredible computer. An incredible computer. Una computadora increíble. Para resumir todos estos artículos, veamos los siguientes ejemplos. En este primer ejemplo, birds are so beautiful. Los osos son muy hermosos. Es una frase en la que mencionamos a los osos de forma general. Los osos son muy hermosos. Y en este otro, I saw a bear yesterday. I saw a bear yesterday. Yo vi un oso ayer. En esta frase aún no definimos qué oso hemos visto ayer. Solo estamos indicando que hemos visto un oso. Y en esta otra frase, I saw the bear yesterday. I saw the bear yesterday. En esta frase, viendo otra vez el oso que vimos ayer, estamos diciendo, yo vi ese oso ayer, yo vi el oso ayer. Entonces estamos definiendo qué oso hemos visto ayer. Aquí tenemos otro ejemplo. Books are interesting. En esta frase estamos indicando que los libros en general son interesantes. Y en este otro, I'm reading an interesting book. En esta otra frase estoy indicando que estoy leyendo un libro interesante, pero no estoy definiendo qué libro en específico. Y en este otro, the books I read yesterday were interesting. Ahora sí estoy definiendo que los libros que leí ayer estaban interesantes. The books I read yesterday were interesting. Bueno amigos, estos ejemplos nos ayudan a distinguir cuando hablamos de forma general, indefinido y definido. Para aprender bien, repitan los ejemplos en voz alta. Es la única manera de aprender, amigos. Bien amigos, lo único que tienen que hacer para aprender bien el inglés es practicar, practicar y practicar. Comparte este video con tus amigos y síguenos también en Facebook e Instagram. Okay, my dear students, see you the next lesson. Bye bye.